Vamos a enseñar las virtudes, las perlas que la Biblia enseña respecto a cómo poder ser un buen amigo y cómo es que una relación de amistad se puede cultivar, se puede construir para que crezca y se fortalezca. ¿Estamos listos? Bien, punto número 1. ¿Cómo construir buenas relaciones que nos ayudan a ser buenos amigos y a tener buenos amigos? Número 1, debemos ser sinceros y transparentes. Esta es la base fundamental. ¿Sí? Volvamos a nuestro texto de inicio. Proverbios capítulo 27, versículo 5. ¿Está conmigo? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fíjense, la verdadera amistad, hermanos, se basa en honestidad. ¿Sí? Hace unos años yo conocí a un pastor amigo que aprecio mucho, su vida me edifica, que una ocasión tuvimos ahí una situación a nivel pastoral, en una situación, no él y yo, sino fue como general, ¿no? Donde, bueno, pues tristemente lo tengo que decir, pero se identificó a una persona, generalmente hablando, a ese nivel, que no era íntegra en sus relaciones, que mintió, que engañó. Y bueno, finalmente terminó yéndose del ministerio a otro ministerio que quiso formar él y que ya ve cómo son esas cosas, ¿no? Entonces, esta persona pues conocía a mucha gente. Y cuando nosotros en amor se nos informa respecto a esa situación con esta persona que mucha gente conocía, ¿sí? Uno de estos pastores amigos refirió una frase que no se me ha olvidado y que tiene mucha razón. Lo único que él refirió en su contestación fue: no se puede ser amigo de alguien que se conduce con mentiras. Miénteme tú a mí y yo me doy cuenta, tú no eres mi amigo. No sé ustedes, porque yo no convivo con mentirosos. ¿Ustedes sí? Por eso es que para que nosotros podamos construir una relación transparente, de amistad genuina, necesitamos la sinceridad. Los buenos amigos son transparentes, son sinceros, ¿sí? Porque la amistad verdadera se va a basar siempre en la honestidad. Yo identifico a veces cuando la gente me está mintiendo. A veces Dios nos lo muestra. Y a veces ellos mismos caen en sus propias mentiras, porque así es la mentira y así es el engaño de Satanás. ¿Sí? Se cree que somos muy inteligentes, no sé cómo, para pretender engañar, pero la realidad es que como nosotros vivimos en el Espíritu y en la guía del Espíritu de Dios, y Él habita en nosotros, pues Él nos puede mostrar cuando la gente miente, cuando alguien se acerca a ti con otras intenciones, cuando es un falso amigo, cuando es una falsa amistad. Dios sí lo muestra, cuando las intenciones no son honestas, sino se basa ese acercamiento en una apariencia. Sí se identifica. Por eso, si usted quiere construir buenas relaciones de amistad, debe aprender que es fundamental ser sincero y transparente. Debemos comenzar por ser sinceros y transparentes. Y la sabiduría de Dios nos lo confirma. Este mismo versículo de Proverbios 27, verso 5, pero en la traducción Reina Valera contemporánea, me gustó porque lo traduce de esta forma. Dice: es mejor la reprensión franca que el amor disimulado. Eso es lo que piensa Dios. ¿Verdad que a veces los pensamientos de Dios no son como los nuestros? Pero Él es perfecto, Él es santo. Y Él dice: son más confiables las heridas del que ama que los falsos besos del que aborrece. ¿Sí? Es importante construir una relación buena de amistad sobre la honestidad, la sinceridad y la transparencia. ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar a buenos amigos
que se conduzcan así. ¿Sí? Oye, amigo, me dijiste que nos íbamos a ver para pues, orar y llegar a la reunión de oración, y pues ya no te vi. No, es que imagínate, tuve un montón de cosas que hacer y etcétera, y cuando por dentro no quiso ir simplemente, y te dejó ahí esperando, ¿no? O te dejó plantado o plantada, ¿no? Para llegar a la iglesia o para verse aquí en la iglesia. Porque los buenos amigos cristianos pues comienzan las relaciones aquí, ¿verdad que sí? Aquí comenzamos las buenas relaciones y se deben caracterizar por ser transparentes, honestos. Oye, amigo, me enteré que se fueron a comer palomitas al reloj. No, ¿cuándo? ¿Quién te dijo? Pues todo el mundo ya los vio. No, es que habíamos quedado de no decirles nada. Pues ya ves que esos no nos gusta que se junten con nosotros. Eso es construir una buena amistad. Hay que ser transparentes. Ay, ¿por qué no quisiste invitar a tu amigo o al amigo hermano? ¿Por qué no quisiste invitar? Es que es bien tacaño, pastor. La verdad. Pues ese es su defecto, es un tacaño. O sea, siempre que sale en el grupo nunca quiere pagar, pastor. Siempre está esperando a que todos pongan y él nunca pone. Y aparte todo es el que más come. Es la verdad que pasa en muchos lados. ¿O no? ¿Sí o no? Ajá. Bueno, pues hablen con él. Háganle ver su error. Pero no le mientan y no lo excluyan. ¿Sí se da cuenta o no? Porque si no, entonces no estamos sabiendo ser buenos amigos. ¿Sí? Ahora, cuando alguien no sabe ser buen amigo, es tóxico y anda influenciado por mala amistad, ¿sí? Puede ser que en algún momento diga, no, es que no quiero invitar eso, porque ya ves que ese siempre está hablando de la Biblia. Y oye que decimos algo y siempre dice, pero la Biblia dice, amigo, que es mejor la reprensión franca que la hipocresía. Ya vas a empezar. Te dije que no lo invitara. Esas relaciones de esos círculos son tóxicas o malas amistades, porque no invitan a quienes buscan la consagración, no invitan a quienes buscan la santidad, fomentar la edificación espiritual. Se reúnen únicamente, en su mayoría, para actividades relacionadas a la carne. Y eso no es ser buen amigo. Ahora, no estoy hablando que todo el tiempo va a estar hablando de la Biblia en una plática, pero si somos cristianos, nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios. E inevitablemente, en cualquier plática que tengamos como hermanos, la palabra de Dios va a salir a relucir, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, quienes piensan, no, es que ya va a venir a arruinarnos la reunión, porque él se empieza de santurrón, ya, ahí está mal, porque él no está siendo honesto, ¿sí? Y luego se hieren a los hermanos, porque después se enteran. Oye, me enteré que fue la reunión y pues todo el grupo de jóvenes que estábamos el sábado orando y alabando, pues oramos unos por otros y resulta que ya no me invitaron. ¿Por qué? Es que siempre sales con la Biblia y por todo quieres orar y luego te dicen ora por los alimentos y ya llevas media hora y todos tenemos hambre. Mejor no lo inviten. Y esas cosas no nos permiten tener buena relación porque no hay honestidad. ¿Se da cuenta qué tan práctico es? Cuando un buen amigo platica con él. Amigo, yo te aprecio mucho, me gusta tu amistad, pero mira, por tu bien, cada que salgamos tú también participa. No seas tacaño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú mismo te estás privando la bendición. Y enséñale textos de la Biblia contra la tacañería. Pero no te asustes si se levanta enojado y se siente herido, cuando tú quisiste edificarlo, porque no ha comprendido que para construir buenas relaciones de amistad hay que ser transparentes y honestos. Lo mismo aplica en cualquier relación que tengamos con cualquier persona. Con tu jefe de trabajo tú debes ser honesto, íntegro, porque eres cristiano. Ese es un valor cristiano, la honestidad.
la integridad aplicada a la amistad te dará buenos resultados. Lo mismo sucede con tus padres. Si pretendes engañarlos, mentirles, tú careces de ese valor. Por eso tu relación con ellos puede ser que no sea correcta y buena, si ellos son cristianos, verdaderos, piadosos. Ajá. Los padres con los hijos o en el propio matrimonio, ¿cuántas veces se carece de la honestidad, la sinceridad y la transparencia? Entonces todo eso cuenta para poder construir buenas relaciones que nos lleven a crecer espiritualmente, a ser edificados y a disfrutar el amor y la paz de Dios en nuestras relaciones, hermanos. La mentira no, jamás. El engaño tampoco. Y la apariencia menos. Aparentar algo que en realidad no se es. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos ser para poder comenzar a construir buenas relaciones de amistad? Sinceros. ¿Qué más? Transparentes. Sí, o sea, una persona transparente es alguien que no tiene que ocultar. ¿Sí? Que su vida, él la vive sin ningún tipo de doblez o engaño. Es la misma persona aquí en la iglesia que allá afuera. ¿Sí? Y en su trabajo. Y en su casa, y aun cuando está solo en su casa, él es la misma persona. Ese es ser transparente, porque no hay nada que ocultar. Amén. Ahora, quiero ilustrar esto a través de 3 ejemplos de cómo se puede construir una buena amistad a través de aplicar la sinceridad y la transparencia. Vamos al libro de Éxodo en el capítulo 18 y lo voy a ilustrar a través de la vida de Moisés y de Jetro, su suegro. ¿Sí? ¿Qué sucedió en la historia? Bueno, Jetro se dio cuenta que Moisés, al ejercer ya el llamado en el ministerio que Dios le había encomendado, llevaba la carga de ministrar al pueblo, de arreglar y ser un juez para todo el pueblo, él solo, y eso pues lo estaba agobiando, ¿sí? Lo estaba afectando. Entonces Jetro le habló a Moisés con amor y con franqueza y le aconsejó en relación a cómo él estaba llevando su vida en cuanto al servicio que Dios le había encomendado. ¿Y qué fue lo que le dijo? Ahí en Éxodo 18, versículo 17, fíjense, él le dijo, no está bien lo que haces. ¿Ya lo vio? Entonces, hay gente que no le gusta que usted le diga eso. Ajá. O sea, si tú te relacionas en el ministerio con algún hermano, en tu familia, en la iglesia, y tú identificas que está cometiendo un error en su conducta, en su carácter, en su forma de hacer las cosas, porque no es lo que la Biblia nos ha enseñado y hemos aprendido como hijos de Dios, y le dices en amistad y en amor, ¿no está bien lo que haces? Si él no sabe ser un buen amigo, él se va a molestar por lo que tú le dijiste. Lo va a interpretar a la manera que él piensa o quiere hacerlo y puede incluso afectarse o afectarte a ti por lo que le acabas de decir. Entonces, debemos aprender a apreciar los buenos consejos. Hay personas que no lo saben apreciar, se molestan y no están dispuestas a escuchar a quienes los llegan a reprender buscando su bien. Y lo primero que hacen es enojarse. ¿Le ha pasado? Y le dejan de hablar. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, comienzan a hablar mal de ti. Qué triste, ¿va? Entonces, es importante analizar cómo yo reacciono cuando alguien me quiere aconsejar. Cuando alguien puede identificar que algo no está bien en mí y me dice, no está bien lo que haces. Yo, por ejemplo, veo a algunos que no se congregan, a veces vienen de vez en cuando tienen tiempo, y cuando me los encuentro, les digo, no está bien lo que haces. Hay quienes reaccionan, ay, ya se dio cuenta el pastor, pues aunque yo no me doy cuenta, Dios se da cuenta, ¿verdad? Pero sí me doy cuenta, ¿sí? No está bien lo que haces, y corrigen, ¿sí? Son dóciles y dicen, no, pues sí, es que sí tienes razón. Yo lucho y he sido vencido en mi debilidad, ¿sí? Pero ahí está la confirmación de que yo
debo estar aquí, porque Dios ya me había hablado, y cambian. Pero hay quienes no. Dicen, ¿y a él qué le importa si vengo o no? Que le dé gracias a Dios que estoy aquí. Ni quería venir, luego para estarlo oyendo menos. Porque ¿quién es él para corregirme, para decirme, no está bien lo que haces? Que se fije en sus problemas, que se fije en su vida. Una gente altiva, una gente arrogante tiene ese tipo de reacciones y pensamientos. Pero vamos a ver en el ejemplo de Moisés que él no reaccionó así. Él supo escuchar el consejo de Jetro, su suegro. Porque sin duda, cuando nos resistimos a recibir el sabio consejo de quienes nos exhortan a cambiar nuestra forma de ser, de vivir o de actuar, el resistirnos siempre nos va a traer consecuencias muy peligrosas y a veces desastrosas. Por ejemplo, en Proverbios 13, versículo 18, la Biblia nos enseña lo siguiente, dice, pobreza y vergüenza vendrán al que desprecia la instrucción. A ver, ¿tu vida la vives en pobreza y vergüenza? Aquí entiendas espiritual y hasta material, porque de Dios proviene todo. Y cuando tú no vives una buena relación con Dios porque tú no recibes la instrucción, tú no recibes la corrección, vas a tener esas consecuencias, pobreza y vergüenza, espiritual y física. Ahora, la reflexión es aquí, ¿yo cómo recibo la instrucción? Nosotros que aconsejamos, que damos consejos bíblicos a quienes tienen dudas, a quienes se acercan en situaciones difíciles para saber cómo conducirse, pues estamos para aconsejar e instruir. ¿Sí? Mira, esto es lo que para tu matrimonio es necesario de acuerdo a la palabra de Dios. Y leemos Efesios 5 y les damos consejos de Efesios 6. Aplícalo con tus hijos, aplícalo en tu matrimonio, aplícalo en tu familia. Y ahí está la instrucción. Pero hay personas que al no recibir el consejo porque no les gusta, lo rechazan, lo desprecian. ¿Qué dice la Biblia que van a tener? ¿Paz y prosperidad en el Señor? ¿Qué van a tener? Pobreza y vergüenza. ¿Sí? Su vida es de vergüenza y de pobreza. Pero el que acepta la reprensión, dice la sabiduría de Dios, será honrado. ¿Y quién honra a sus hijos? Los hijos que honran a Dios, porque Dios honra a los que le honran a Él, ¿verdad? Y cuando recibimos la instrucción de Dios y la obedecemos, va a haber una honra. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Sí? Él escuchó a su suegro con humildad y docilidad, ¿sí? Porque hasta para aceptar una reprensión, un consejo, necesitamos humildad, hermanos, ¿sí? Sinceridad, transparencia en el proceso. Y digo en el proceso porque a veces es un proceso digerir, porque pues ahí aparece nuestro defecto primordial como seres humanos, el egocentrismo, el orgullo. ¿Y qué me tiene que decir? Y luego más si se trata de alguien a quien tú consideras menos que tú. Porque los soberbios así son. Ellos seleccionan e identifican. Dicen, caray, no, ese sí es más que yo. No, aquí sí le mido el agua a los camotes. No, ¿qué? ¿Qué me tiene que decir? Tú y tus consejos, ¿verdad? Tú a mí no tienes que decirme nada. Cuando a veces los consejos son sabios. Yo creo que Moisés, si hubiese tenido un corazón de necedad y de no aceptar el consejo, él hubiera pensado así. Porque Jetro, ¿quién era? Su suegro. Y hay muchos yernos que no quieren a sus suegros. ¿Sí o no? Yo no estoy diciendo que aquí, pero hay gente así, ¿verdad? Hay muchos suegros que no quieren a sus yernos, o viceversa, ¿no? Hay muchas suegras que no quieren a sus nueras. Y nueras que dicen, pa' suegrita, ¿va? O viceversa, ¿no? Pero bueno, no es el caso entre nosotros, porque somos cristianos. Pero yo creo que Moisés pudo haber tomado esa actitud, pero Moisés era dócil y era manso y escuchó el consejo de su suegro y lo aplicó. Versículo 14 de Éxodo 18. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Si Moisés hubiera sido de otro corazón,
¿No hubiera sido alguien dócil que procuraba cuidar sus relaciones con los demás? Él hubiera podido decirle a su suegro: a ti no te interesa. Además, tú ni estás con nosotros. ¿Verdad que a veces así actuamos? ¿Sí? Pero no, fíjense, y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí y le explicó, ¿sí? O sea, le dijo: todo esto tengo que hacer yo. Verso 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Dile a tu hermano que tienes al lado: cuando alguien te diga no está bien lo que haces, no te enojes. Y menos si viene de alguien mayor que tú, en todo sentido, en autoridad, en edad, porque uno debe aprender a ser respetuoso, dócil, saber escuchar. ¿Verdad que sí, hermanos? Ajá. Entonces, fíjense, y le dice por qué. O sea, ese es un buen consejo. Le dice: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo. Tú y también este pueblo que está contigo. O sea, vas a tener afectaciones tú y toda tu familia si no haces lo que se te está aconsejando, si no corriges porque lo que estás haciendo está mal. ¿Sí? Porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Verso 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y le sigue explicando del verso 20 hasta el 23 cómo debía él llevar a cabo el trabajo. Ahora, para los servidores que están aquí, o sea, siempre necesitamos la guía y el consejo de cómo poder hacer el trabajo. ¿Sí? No te creas sabio en tu propia opinión, porque eso te puede impedir que tú tengas una bonita relación de amistad con los demás, por tu soberbia y tu altivez. Porque eso te va a llevar a rechazar, a rechazar, a rechazar. Todos necesitamos que se nos aconseje en cuanto a lo que debemos hacer como hijos de Dios, aunque no digan amén. Todos necesitamos el consejo. Y Dios espera que lo recibamos con una actitud de humildad y mansedumbre, como Moisés. Verso 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro. Significa que atendió. E hizo, ¿qué hizo ahí? O sea, aparte de ser dócil, Moisés era bien obediente, hermanos. Por eso era el amigo de Dios. Porque Dios es amigo de los obedientes. ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo en la primera enseñanza? ¿Sí? Ya no los llamaré más amigos porque ustedes les he dado a conocer todo lo que el Padre me dijo, ¿verdad? Ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. Porque Dios es amigo de los que obedecen. Y Moisés, la Escritura da testimonio de su mansedumbre, de su humildad, de aceptar el consejo y aparte de obedecer. Entonces, ahora meditemos en la acción de Jetro. Él habló con sinceridad a Moisés, le hizo ver su error y le aconsejó para bien. Entonces Jetro, ¿qué manifestó? Ser para Moisés un buen ¿qué? Un buen amigo, ¿sí? O sea, Moisés se rayó con un buen suegro, ¿sí o no? Sí, porque Jetro fue buen amigo de su yerno. Lo vio en su mal y le dijo: no está bien. Si obedeces mi voz y atiendes mi voz y haces esto, Dios estará contigo. Y Moisés vio que era bueno y inmediatamente lo aplicó. Es decir, Moisés también supo responder como un buen amigo. Porque un buen amigo escucha, sabe escuchar, ¿sí? Y Moisés supo escuchar con humildad y transparencia frente a la verdad en los labios de Jetro, su suegro. O sea, de verdad, hermanos, parece sencillo, pero para un orgulloso, dígale: no está bien lo que haces, y se le ponen los pelos así. Y se le voltean los ojos de canica blanca, ¿no? Porque no le gusta que alguien le diga que está mal, ¿verdad? Entonces hay que aprender a construir buenas relaciones sobre la base de la honestidad, la humildad, la transparencia. Y cuando haya algo que corregir, hablar
y decir dentro de esa relación de amistad, se tiene que decir. Ajá. Si es que en verdad yo sé ser buen amigo. Yo le aseguro que para Jetro no fue fácil decirle lo que le dijo a Moisés. Ajá. ¿Por qué? Porque Moisés era Moisés. Era el líder de un pueblo de más de 2 millones de gentes. Y sin duda él podía exponerse a no ser escuchado por Moisés y podía pensar, fíjense, ahora vamos a analizar la debilidad en la que Jetro no cayó y muchos caemos. Porque Jetro podía haber pensado, ¿qué necesidad tengo de que me ignore? Mejor no le digo nada. Alguien que es así, en una relación de amistad no es buen amigo. Cuando se da cuenta que alguien está haciendo lo incorrecto. ¿Sí? Pues, ¿qué necesidad tengo que el día de mañana me deje de hablar nada más porque le estoy diciendo que está mal lo que está haciendo? No, mejor aparento que soy buen suegro. Y mejor ni le digo nada. Total, es su problema y es su vida. Hay Dios que le hable. Eso no es saber ser amigo. O sea, también se necesita valor para saber ser un buen amigo. Cuando identificas que la persona con la que estás o las personas con las que te estás relacionando están obrando equivocadamente. Si Jetro hubiera pensado así, ¿hubiera sido un buen amigo de Moisés? ¿Hubiera sido un buen suegro? No. Entonces, si quieres ser un buen amigo y cultivar buenas amistades, aprende a ser sincero y transparente. Aprendamos a hacerlo sin doblez, sin hipocresías y sin engaños. Qué buen ejemplo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, que ponga ejemplos prácticos, naturales, ¿no? ¿Verdad? El profeta Natán y David. Ese es otro buen ejemplo de cómo se lleva una buena relación de amistad sobre una base de honestidad, transparencia y sinceridad. Todos conocen la historia. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, nosotros vemos lo que la Biblia nos refiere respecto a Natán y a David. Después del pecado de David con Betsabé, Natán el profeta no se quedó callado. Ahora, ¿él pudo haberlo hecho? Sí. Ajá. Pastor, pero Dios lo mandó. Pues hay gente a la que Dios le habla y le manda y le muestra y no obedece. ¿Verdad? Entonces, ciertamente Dios mandó a Natán a hablar con David en relación a su pecado. Y Natán obedeció como Moisés, porque Natán era un buen siervo fiel y obediente. Entonces, él llegó a la vida de David y le habló acerca de su pecado. Vamos a leer rápidamente la historia. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, escuche, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Está hablando a través de una parábola. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿Ya imaginó la parábola? ¿Sí? Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Por qué se encendió el furor de David? Porque acuérdense que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ajá, y ese atributo de la justicia de Dios también lo reflejamos nosotros ante las injusticias. Ese es un atributo comunicable, teológicamente hablando, de por qué fuimos creados a imagen de Dios. Entonces se encendió la ira de, ya me lo imagino, ¿verdad? Se debe haber puesto rojo así. Si lo tuviera aquí lo haría pedazos, encajoso. Porque fue un encajoso, ¿verdad? Y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo sigue hablando David, le dijo al profeta, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, se encendió su ira y determinó el juicio de lo que merecía ese hombre encajoso. ¿Sí?
y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, se puso solito en su juicio. Ajá. Mire, hermano, hay personas que Dios les manda a hablar y a decir al amigo, al hermano, que están mal por el pecado evidenciado en sus vidas. Mentiras, chismes, murmuraciones, resentimientos, amarguras, menosprecio a las personas, hacer acepción de personas, ser altivos, pecados de fornicación y adulterio, pues ni le digo. Ajá. Y Dios les manda a no participar de esa clase de pecados, pero también hablarle a la gente que los practica. Y ni aunque Dios les muestre el pecado del otro, le obedecen, prefieren callar. Esos no saben ser amigos. Wow. ¿Sí? Se quedan callados y no dicen nada. Ya le dije por qué, porque en su debilidad ellos dicen, no, yo prefiero mejor, porque al rato me va a decir a mí que qué me meto en su vida, o me va a dejar de hablar. No, mejor así, pues ahí yo lo voy sobrellevando, nos tomamos el cafecito, cuando a veces es una arpía de víboras. ¿Serio? Es una arpía de gente venenosa. Pero, es que ¿cómo le voy a decir? Entonces, si tú has caído en esas acciones, tú no sabes ser un buen amigo. Natán pudo haber pensado lo mismo. Él es el rey David, ¿verdad? Y él puede decirme, cállate, Natán, ¿verdad? Entonces, actuar así no es de un buen amigo. Por eso muchas personas no pueden construir buenas relaciones de amistad con verdaderos cristianos. Porque los verdaderos cristianos así formamos nuestras relaciones. Ajá. Y nos sabemos hablar con transparencia, en amor, porque hay un lazo fraterno genuino. Oye, mi brother, creo que aquí te estás equivocando. ¿Sí? Te está haciendo falta más diligencia. Te está ganando la pereza, no eres responsable, diligente. ¡Ánimo! ¿O qué nos pasa? ¿Verdad? No, sí tienes razón, ayúdame a orar. Claro, vamos a orar, pero también haz tu parte. ¿Sí? Entonces, estás hablando de una situación de pecado que Él debe corregir. Si Él te escucha, también sabrá valorar y apreciar tu amistad y trabajará en corregir, que eso es lo importante de una relación de buena amistad. A lo mejor le va a costar trabajo digerirlo, ya le dije. Ajá. Porque se va a sentir herido y va a decir, ay no, sí, ese fue un perverso, ese ni me quiere, porque, ¿qué me tiene que estar diciendo? Que yo soy un amargado y que yo soy un chismoso y yo soy un murmurador, o sea, que me trate con más cariño, ese ni ha de ser mi amigo, y le va a costar, pero si es hijo de Dios, Dios le va a traer la luz, porque la palabra ya fue sembrada, ¿sí? Y entonces él se va a arrepentir. No, sí tiene razón, ¿sí? Ese sí sabe ser un buen amigo porque quiere mi bien. No solo temporal, eterno. Porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los chismosos, ni los avaros, ni los altivos, ni los vanagloriosos. ¿Se da cuenta qué importante es? Pero hay quienes no aplican esos principios. Entonces, ni saben ser buenos amigos, ni saben construir buenas relaciones de amistad. Entonces, Natán le habló a David, no se quedó callado, ¿sí? Le pidió a Dios sabiduría seguramente y le habló a través de una parábola. Ajá. Y entonces David pues, reflexionó y dijo, juicio, y vámonos. Que lo pague 4 veces. ¿Sí se acuerda lo que dijo? Ajá. Me lo voy a repetir, vamos a ver. Dice, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Caray, ¿verdad?
así como que no, es que eso, ni quieren a la iglesia, y es que deberían de procurar mejores relaciones, la unidad, obedecer a nuestros pastores, etcétera, porque es que ya ves que ni vienen, y son bien faltistas, y son bien malos hermanos, y todo. Tú eres ese. Ah, caray. Porque somos bien buenos para juzgar, ¿verdad, hermanos? Tú eres ese. Entonces yo me imagino la cara de David. ¿Se lo imagina usted? Como vi varias ahorita, ¿no? Verso 7. O sea, de alegría, porque había venido la restauración, hermanos. ¿Sí? O sea, todo depende, acuérdense que estamos aprendiendo desde enseñanzas pasadas, desde la perspectiva con la que lo mires. O sea, Dios llevó a Natán, a David, para perjudicar a David, para ayudarlo y para bendecirlo, ¿verdad? Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. Y eleva el juicio, Tú, David, te quedaste corto en tu juicio, porque la ira de Dios la inflamaste por tu comportamiento. Y así dijo el Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. O sea, te hice un llamado especial. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Te proví de todas las cosas. Te di la provisión de todas las cosas que tú necesitabas en tu vida. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Cuando uno hace lo malo, aún conociendo que Dios es omnisciente y omnipresente, uno está manifestando rasgos de tener en poco a Dios. David lo hizo. ¿Y cuántas veces pecamos así? Porque nos atrevemos a hacer lo malo, aún sabiendo que Dios nos está viendo. Nos atrevemos a decir cosas, aún sabiendo que Dios nos está escuchando. O nos atrevemos a desobedecerle, aún sabiendo que Dios nos está hablando en lo que tenemos que hacer. Eso es, de acuerdo a la palabra de Dios, es tener en poco la palabra de Dios. ¿Sí? A Urías Heteo heriste a espada. Vea cómo Dios vio todo, Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Imagínense a Natán diciéndole todo en la cara a David. ¿Ya ve cómo David se quedó corto? Y Natán hubiera sido un mal amigo si no hubiera hecho lo que Dios le dijo. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¡Wow! Entonces dijo David a Natán: ¿a ti qué te importa mi vida, amigo? ¿Así le dijo? No. O sea, toda esa palabra franca, venida de Dios, en amor, porque fue franco, honesto y sincero, transparente, tocó el alma de David, un hijo de Dios. E inmediatamente reconoció su pecado. Pequé contra Jehová. Entonces, gracias a la sinceridad de Natán, David se arrepintió. ¿Se da cuenta qué importante es nuestro papel dentro de una relación de amistad? Cuando sabemos ser buenos amigos. Porque un buen amigo no se queda callado ante el pecado o las malas acciones de quien dice ser su amigo. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, Dios te ha perdonado. Porque yo sabía que David, al ser iluminado en su pecado, él se iba a arrepentir, hermanos. Porque David, acuérdense que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. O sea, él hizo lo que Dios le mandó. Y le dijo, vamos a echarnos un cafecito ahora, David. ¿Sí? ¿Le dijo eso? Vamos a sentarnos aquí a dialogar. No, déjalo que dijera su pecado. Porque no hizo una gracia. ¿Verdad que no? Hermanos, la gente que peca contra el Señor no hace gracias, ¿eh? Como, pero no pasan, mucho amor, ahora sí, ya te arrepentiste, sí, ven, sí, vamos a echar un cafecito. Digiere tu pecado, arrepiéntete, porque menospreciaste al Señor, después de todo lo que Él te dio. Búscalo, Él ya te perdonó, pero quiere tu arrepentimiento, David. Y se fue a su casa. Y vino el juicio, ¿verdad? El hijo que había concebido en esa relación murió. Entonces, Natán, hermanos, es el ejemplo perfecto de quien sabe ser un buen amigo. Ajá. Y cultivar y cuidar el serlo en todo tiempo, porque él fue sincero y transparente con David. Entonces, seamos buenos amigos. Y si no lo hemos sabido hacer, pidámosle perdón a Dios y aprendamos de sus lecciones, porque para eso nos han sido dadas. ¿Sí? Un ejemplo más, Pablo y Pedro. Gálatas capítulo 2. Este es un ejemplo de cómo se es una buena amistad en Cristo, ¿sí? Que prefiere la verdad antes que la apariencia. O sea, quise reafirmarlo para que de verdad a la luz de la Biblia nos quede bien entendido, hermanos. ¿Sí? Ya hablamos de Moisés y Jetro, ya vimos de Natán y David, ahora de Pablo y Pedro. ¿Qué pasó en esta situación? Cuando Pedro estaba actuando con hipocresía en Antioquía, es decir, dentro de la iglesia, Pablo lo confrontó cara a cara. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Y todos saben quién era Pedro, ¿no? ¿Quién era Pedro? El apóstol del Señor Jesucristo. Ajá. Por eso yo les decía, cuando Dios use a alguien para decirnos, no está bien lo que estás haciendo, seamos humildes, porque si los mismos apóstoles del Señor fueron reprendidos, corregidos, enseñados, Moisés, David. Hoy vivimos una generación donde, ya se los he dicho, ¿no? Nos sentimos de cristal. Y de cristal cortado, fino, ¿no? Nada más me dice, oye hermano, pues saluda con sinceridad y amor a los demás hermanos, no los veas feo. Y ya se enojó. Ahora imagínense si le hubiera dicho, no seas altivo y sé más humilde, porque un servidor no puede servir así, no sé qué estás haciendo de pie, deberías sentarte. Imagínense. Y eso se le debería de decir a una persona así, dentro del ámbito cristiano, dentro del servidor. Porque un servidor ya está apto para entregar su vida por los hermanos. ¿O no, servidores? ¿Sí o no? Entonces, si él está actuando así en medio de la congregación, pues lo menos que se le puede hacer es corregirlo en su error. ¿Ah? Y si no corriges tu actitud, mejor siéntate, porque no puedes afectar a los demás hermanos. No, les dice uno eso así y comienza por echarte a la policía de investigación primero, ¿no? Bueno, mejor nos quedamos en el ejemplo de Pedro. Cuando llegó por primera vez, fíjense por qué lo confrontó cara a cara. Le dijo, Pedro comía con los gentiles que son cristianos. ¿Sí? O sea, acuérdense que Pedro era judío, ¿sí? Y la gracia del evangelio ya había llegado al pueblo gentil. Y ellos tenían prácticas y costumbres distintas como nosotros a las leyes del pueblo judío, en lo que comen, en sus fiestas, etcétera. ¿Sí o no? Okay. Entonces, Pablo identificó, fue observador. Dijo, ese Pedrito anda de hipócrita, ¿verdad? Porque cuando él llegó aquí con nosotros a Antioquía, a la iglesia que estaba allí,
en Asia Menor, él comía con todos porque pues él es un miembro más del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y dice con quienes no estaban circuncidados, esta traducción. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Santiago es el que lideraba la iglesia en Jerusalén, judío, de la iglesia judía del Señor Jesucristo, convertidos a Cristo, pero judíos. Entonces llega la comitiva, le llegó la supervisión de judíos. ¿No? ¿Y qué hizo Pedro? Fíjense, dice, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. ¿Le ha tocado gente así? Que de repente están así, y de repente llega una autoridad y dice, ya ni te habla. Porque aparentemente él es muy recto. Y sabe que lo que andan haciendo no es tan recto. Ajá. Pero dice, no, pues ¿cómo? Pues yo soy el coordinador, aquí me va a agarrar el supervisor en el cotorreo. Ajá. Vamos a portarnos bien. ¿No? Eso fue lo que hizo Pedro. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Bueno, ahí había un tema doctrinal en cuanto a la salvación por gracia y la práctica de las leyes judías, ¿sí? Pero finalmente la actitud es la que quiero resaltar. Porque Pedro, fíjense cómo lo dice el verso 13, como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Porque cuando alguien está en un liderazgo, por ejemplo, un padre de familia es el líder de su casa. Lo que él hace y cómo vive su fe cristiana, su obediencia a Dios, su diligencia, su entrega, es lo que van a seguir sus hijos. Porque él es el líder. ¿Sí o no? Si él es una persona que obedece a Dios, sus hijos van a obedecer a Dios. Si es una persona que no obedece a Dios, no obedece el consejo, sus hijos van a hacer lo mismo. Hermanos, no es tan difícil, no se engañe el hombre. Dios no puede ser burlado. Eso que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si él no obedece a Dios, ni obedece a una autoridad espiritual, ni en el mundo, espera que sus hijos lo obedezcan a él. Por favor. Un líder tiene peso en su responsabilidad al ejecutarla y ejercerla, Y las cabezas de la familia tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Un líder dentro de la iglesia también. Pedro estaba arrastrando a varios hermanos a la hipocresía. Y Pablo se dio cuenta. Verso 14. Fíjense, hasta Bernabé, déjenme terminar, dice, incluso Bernabé, que era otro de los líderes de la iglesia de aquel tiempo, se dejó llevar por esa hipocresía. ¿Se da cuenta por qué se debe corregir los pecados cuando son detectados, que están fuera de la palabra de Dios entre nosotros? Porque arrastran a otros al pecado. Los van a arrastrar, los van a influenciar. ¿Sí? Entonces, si tú amas verdaderamente al Señor y amas verdaderamente a su iglesia, ten cuidado de ser un buen amigo. Y cuando tú detectes malas actitudes, malas formas, malas conductas dentro de las relaciones como hermanos, ora a Dios. Y si tienes la evidencia bíblica, habla con el hermano y anímalo. Pero hazle ver cuál es el beneficio si él se arrepiente. Pero no finjas y no te hagas que no ves. Porque esto nos corresponde a todos en amor. Ni tampoco participes de pecados ajenos. ¿Vamos bien? Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, ¿ya ve cómo tiene que estar centrado en la Biblia? A ver, la Biblia refiere que así deben ser nuestras relaciones de cómo nos reunimos en una casa. No, la Biblia no enseña eso, entonces esto no es de Dios. ¿No? La Biblia refiere cómo debes llevar tu matrimonio con tu mujer, que ni casado eres, vives en unión libre, etcétera. Eso no es de Dios. Entonces yo tengo que ver a la luz de lo que es el mensaje de Cristo. ¿Sí? Pablo identificó y dijo, ellos no están siguiendo la verdad del Evangelio. Le dije a Pedro delante de todos los demás. A ver, ¿qué pensaría usted? ¿Pablo fue un buen amigo? Pues ahorita porque ya lo medita, pero usted lo hubiera visto ahí, ¿qué hubiera pensado?
Lo primero que piensa hoy con las filosofías humanas y de derechos humanos. ¿Qué hubiera pensado? Sinceramente, ¿qué hubiera pensado? Ese Pablo no sabe ser un buen líder, porque yo leí ahí en el Facebook que dice que un líder nunca va a regañar a otro enfrente de todos. ¿O no es la filosofía del mundo? Sí, porque así es como piensan muchos. Pero la iglesia de Dios no se gobierna por las filosofías del mundo, sino por su palabra. Ahora, no siempre se tiene que hacer esto, Claro. ¿Por qué lo hizo Pablo? En primera, porque Pedro era un líder. Hasta para ser un líder hay que madurar, Hay que ser una persona que se deja formar. Porque él tiene que dar buen testimonio delante de todos los demás. Y aún en sus errores, aceptar y saber reconocer que su error tuvo un peso y profundo. ¿Por qué? Porque él tiene un liderazgo. Acuérdense que al que más se le da, más se le demanda, hermanos. ¿Sí? Y ahí en ese proceso, pues muchos se quedan. ¿Sí? Ahí es donde ya todos, Pablo dijo, el que anhela obispado, buena obra desea. Y muchos anhelan, pero cuando ven que se trata de formación de carácter y la responsabilidad que implica, y aún en los errores, dependiendo la magnitud del error, la corrección, ya no lo aceptan, ya no lo reciben. O sea, quieren la gloria, pero no quieren pagar el precio. Y todo eso para los que anhelan obispado, ¿Sí? ¿Cuántos anhelan obispado aquí? No, nadie, pastor, aquí nada más usted. No, Pablo dice, es buena obra, anhela buena obra. Es bueno anhelar crecer en el Señor, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes se callaron porque saben, están entendiendo lo que implica. Entonces, en primer lugar, Pedro era un líder, hermanos, y su mala actitud, su pecado estaba arrastrando a otros. Ya había una influencia general. Entonces, el pecado público se corrige públicamente. Si Pedro hubiera hecho otras cosas que Pablo detectara y no hubiera arrastrado o afectado a varios, le aseguro que Pablo hubiera hecho, a ver, ven Pedrito, vamos a platicar tú y yo como hermanos, como aplicando Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, sé un buen amigo, ve y habla con él y repréndele estando tú y él solos. Como hay principios que hay que aplicar con sabiduría, no, pero hasta todavía le ponen en el Facebook like y compartir, ¿no? Porque alguien que regaña a todos en público dice no es un buen líder. No, nosotros somos cristianos y vivimos apegados en obediencia a la palabra. Entonces, si alguien de arriba se equivoca y afecta públicamente, la reprensión va a ser así, aunque usted piense como piensa el psicólogo Sigmund Freud, ¿no? No, a nosotros no nos importa cómo pensó ese psicólogo. A nosotros nos importa cómo piensa Dios. Y le dijo a Pedro delante de los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? O sea, Pablo le habló con franqueza en relación a su pecado para corregir su conducta, porque no era conforme al Evangelio. Ahora, le repito nuevamente la pregunta, ¿Pablo fue un buen amigo? Sí. Algunos pudieran haber pensado, de los que no saben ser amigos, de los que son egoístas, no sinceros ni transparentes, pudieran haber pensado, ¿ese Pablo qué se cree? ¿O quién se cree para decirle eso a Pedro? ¿Que él es perfecto? ¿Él ya se siente el segundo de Jesucristo? ¿O quién se cree Pablo? Y luego enfrente de todos, ese no tiene amor. Qué mal está Pablo. ¿Verdad que son pensamientos naturales? Aunque no digan amén, ya voy a acabar, hermanos. Yo quiero ser un buen amigo y enseñarle a ser buen amigo. Usted quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, cultivar amistades sanas
implica hablar con la verdad, aunque a veces duela, porque el amor sincero edifica. Una ocasión a mí me tocó platicar así con un brother, bien sincero, pero es que yo noté, identifiqué, o sea, el mal espíritu que él traía, porque traía un mal espíritu, o sea, andaba bien influenciado por el enemigo. O sea, su mal, hermanos, que él permitió, porque él lo permitió, fue espiritual, Y cuando tú le cedes tanto terreno a Satanás, aguas. ¿Sí? Porque él no viene con miramientos, él viene a destruirte y a acabarte y a evitar que tú continúes perseverando en el camino de la fe. Porque ese es su propósito. Y él lo tiene bien claro. Aunque a veces nosotros ni tenemos claro qué hacemos aquí, Satanás sí sabe lo que él tiene que hacer. Ajá. Y él había permitido mucho en su corazón. Entonces llegó conmigo, yo identifiqué, Dios me mostró el espíritu que tenía y cómo venía, entendiendo en el carácter y la forma, no del espíritu chocarrero, ¿no? Eso es aparte, ¿no? Entonces le tuve que hablar bien francamente. Ajá. Y esta es tu necesidad y este es tu mal y tú no has prosperado por esto y no prosperarás y no caminarás ni tú ni tu familia, porque tu corazón es así, 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 así. Mire, gracias a Dios el hermano ahí anda. O sea, por lo menos Dios le derramó su gracia y tuvo la docilidad para escuchar. Es más, le voy a decir otra cosa. A nadie en mi vida cristiana jamás le había hablado como le hablé a este brother. Pero yo sabía que eso venía de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tuve la entereza, la franqueza y el amor. Y hubo un fruto. Yo me podía haber quedado callado y decir, pues ese es alguien que nunca va a prosperar y siempre va a estar en su mal. Mejor no le digo nada. ¿Para qué me meto en problemas? Porque hablar con sinceridad te acarrea a veces situaciones que no, ¿verdad? Pero no, hermanos, a mí Dios me mostró que él necesitaba ayuda. Él no se podía quedar en esa condición. Y gracias a Dios, él va caminando. Ahora cuando lo veo, me da gusto verlo. ¿Sí? Está sirviendo al Señor, va caminando con su familia. ¿Qué hubiese pasado? Porque después platicamos, al paso del tiempo platicamos, pasaron tiempos bien quebrantado, bien arrepentido, pero con más conciencia lo vi, con más sabiduría. Y gloria a Dios. Pero de verdad, a ni un hermano jamás en mis años de cristiano le había hablado como a este hermano, pero era Dios, de verdad, porque aparte no sentía pesar en mi corazón, o sea, yo lo hice con libertad del mal que tenía y en base a la palabra. Y después le platicé a mi esposa, ¿te acuerdas? Y nos pusimos a orar por él, porque esto va junto con la exhortación, la oración. Y bueno, Dios hizo la obra. Entonces, él tuvo una actitud también de saber recibirlo, aunque le costó quizás, lo hizo. Pedro también supo recibir la reprensión y él no se resintió, ni guardó rencor en su corazón contra Pablo. Por el contrario, Pedro, lo vemos en su segunda carta, en el capítulo 3, mire, vaya ahí conmigo, lo vemos ahora elogiar a Pablo, reconociendo con sinceridad la obra hermosa y la obra gloriosa que Dios estaba haciendo en la vida y en el ministerio de Pablo. Entonces también hay que saber ser cristianos, hermanos, entendiendo que no somos perfectos, en cualquier momento nos podemos equivocar, ¿sí? El apóstol Pablo escribió y dijo, el que crea estar firme, mire que no caiga, porque cualquiera estamos expuestos a ser tentados por Satanás y en algún momento necesitar la corrección. ¿Sí? Cuando una persona piensa que ella no necesita ni acepta la exhortación ni la corrección, ya perdió el piso. Ya lo perdió. Y no le va a ir bien. Pedro no perdió el piso, aceptó y después elogió a Pablo. O sea, él mostró tener un corazón dispuesto a ser corregido. Segunda de Pedro 3:14. Fíjense lo que después escribió Pedro. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Fíjense, considerando el trato de Dios a Pedro,
su proceso de crecimiento y madurez, su desarrollo a través de la formación recibida, podemos comprender mucho mejor el corazón de Pedro al escribir estas palabras. ¿Verdad que sí? Porque él había andado en su inmadurez y en su falta de sabiduría pecando y arrastrando a otros al error. Pero al tiempo después, él escribe: hermanos, procuren caminar con diligencia y ser hallados por Dios irreprensibles. O sea, hagan las cosas bien, estén alertas, porque llegará un día en que el Señor vendrá, y todo esto pasará y vendrán cielos nuevos, tierra nueva. Ustedes tienen que estar preparados y ser hallados por Él, estando sin mancha e irreprensibles y en paz. ¿Sí? O sea, yo entiendo ahí que el corazón de Pedro estaba limpio, no muestra amargura ni rechazo contra la exhortación de Pablo. ¿Usted se hubiera resentido? Buena pregunta, ¿no? ¿Usted se hubiera resentido? Bueno, ahí se la dejo, ¿no? 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. O sea, ¿ve cómo lo elogió? ¿Qué le dijo a la iglesia? Pablo es un hermano amado y Dios le ha otorgado sabiduría de tal forma que casi en todas sus epístolas habla del fin de los tiempos, del regreso del Señor y de la vida que debemos vivir para cuando Él regrese. ¿Alguien resentido que no sabe recibir la reprensión y la exhortación hubiera hablado eso de quien lo exhortó? Entonces ahí vemos cómo también Pedro supo ser un buen amigo, hermanos. Entonces, si queremos construir buenas amistades, debemos comenzar por ser sinceros y transparentes en nuestras relaciones. Amén. Ser buenos amigos para que en el amor de Dios sepamos animar y exhortar el error de quienes son nuestros amigos, y también los que sabemos ser amigos, reconocer que nos podemos equivocar, pedir perdón a Dios por nuestros pecados y valorar y apreciar a los buenos amigos, porque Dios nos los ha dado como una bendición para cuidar nuestro camino. Segunda acción que debemos considerar para construir buenas amistades y saber ser buenos amigos cristianos: apoyar en tiempos difíciles. Un buen amigo sabe apoyar en tiempos difíciles. ¿Sí? La verdadera amistad no solamente es para los momentos de gozo, de algarabía y de alegría, sino también en los tiempos de prueba. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, ¿qué nos enseña este principio? Si quieres construir buenas amistades, que debemos ser amigos que acompañan en la necesidad, cuando la tienen quienes son nuestros amigos. Debemos ser personas que oran por la necesidad de quienes están en dificultades, que por medio de su oración y su apoyo sostienen a los amigos en las pruebas y no solamente hacen acto de presencia en los momentos de alegría o en las celebraciones. Vamos a ver otro ejemplo en cuanto a los amigos que acompañan con sus oraciones en medio de las pruebas y en tiempos difíciles que llegan a nuestra vida. Éxodo 17, ahora lo vamos a ver a través de la relación entre Moisés, Aarón y Hur, en una guerra que el pueblo israelita enfrentó contra los amalecitas. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? ¿Sí? Bien. Éxodo 17, versículo 11. Voy a ir más rapidito porque ya nos está dando hambre, ¿va? No, pero además los del audio me quitaron 10 minutos, ¿sí o no? Más o menos, con lo del micrófono, que sí sirve, que no, entonces me los voy a cobrar, ¿sí? O como amigos, si ustedes me dicen que no, está bien, yo le paro. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, fíjense, quiero explicar desde aquí, ¿no? Esto representaba simbolizaba, simboliza la oración de fe y la dependencia de Dios. ¿Sí?
¿Cuántas veces en la adoración y en las oraciones quien nos va guiando nos dice, levanta tus manos al Señor? ¿Sí? Entonces, cuando alguien levanta sus manos al Señor, implora, ora, adora y clama, está manifestando su fe y su dependencia de Dios. Moisés lo sabía. Y sucedía que cuando él alzaba la mano, Moisés en medio de esa guerra, ¿sí? ¿Qué pasaba? Israel prevalecía, dice la Escritura. O sea, Israel se hacía más fuerte en medio de la batalla, ¿sí? Pero cuando Moisés bajaba su mano, prevalecía la fuerza de los enemigos de Amalek. Entonces, primeramente vamos a identificar. Moisés tenía, de acuerdo a las Escrituras, cerca de él a dos personas, que eran Aarón, su hermano, ¿y quién más? Y Hur. Entonces imagínense lo que estaba aconteciendo. Israel acababa de ser librado de la opresión en Egipto con Faraón, ¿sí? Acababan de cruzar el Mar Rojo, lea Éxodo 14 y ahí lo va a encontrar. Y acababan de ver el poder de Dios abrir el mar para que ellos fueran librados. Pero a pesar de todo, ellos eran un pueblo vulnerable, porque pues estaban recién saliditos a libertad y en el desierto. Entonces no tenían un ejército organizado, no había experiencia militar, y los amalecitas ya era un pueblo pues más fuerte. Eran descendientes de Saúl, según Génesis 36. Y eran enemigos constantes de Israel. De acuerdo a la Biblia, usted los va a ver constantemente teniendo guerras y batallas contra el pueblo de Dios, pero ellos atacaban de una manera cobarde. O sea, los amalecitas eran unos cobardes. ¿Se acuerdan cuando Dios envió a Saúl a matar a todos los amalecitas, incluido el rey? Y él se quiso ver más bueno que Dios y lo perdonó. ¿Sí? ¿Se acuerda? Y su desobediencia le costó ¿qué? El reino. Porque este pueblo era un pueblo cobarde, perverso, y atacaban al pueblo de Israel siempre por atrás y se iba sobre los débiles y sobre los cansados. Entonces, todo esto tiene un simbolismo espiritual, ¿sí? Simboliza al enemigo que busca destruir al pueblo de Dios cuando está en debilidad o es más frágil, ¿sí? Entonces, también puede simbolizar personalmente la lucha del cristiano con el pecado y con la carne. Porque acuérdense que constantemente la carne está en contra y lucha contra el espíritu, se opone a todo lo que el espíritu quiere. Entonces esa lucha nosotros la seguimos teniendo, pero también representa a Satanás, el adversario, que constantemente está atacando en nuestras debilidades, constantemente. Y nos ponemos orgullosos y nos levantamos en contra del propósito de Dios. Allí está una influencia del enemigo, que debemos resistir y debemos prepararnos para enfrentar en oración, como Moisés, ese tipo de luchas y de batallas. Puede más tu carne contra el anhelo de tu espíritu de buscar a Dios, de obedecer a Dios. Necesitas orar, necesitas levantar tus manos y clamar a Dios, porque necesitas ser fortalecido espiritualmente. Tienes constantemente tropiezos, incredulidades, dudas, estás luchando, estás batallando, pero necesitas orar, como Moisés lo hizo. Ahora, esa lucha espiritual y ese tipo de batallas no se enfrentan estando solos, para eso están los amigos. Hace ratito hablaba con una hermanita y me decía, pastor, gracias, porque yo sé que la iglesia ora por mí y ora por nosotros y que estamos en sus oraciones. Pues sí, porque eso fuimos llamados a orar por la iglesia, pues que he estado en batallas, en luchas y todo. Ahí está. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos podemos fortalecer? Siendo buenos amigos. Estás en tiempo de aflicción, estás en un tiempo difícil, un buen amigo va a orar por ti, va a orar contigo. Te vas a sentir cansado y fatigado como se fatigaba Moisés. Va a haber quien te ayude a levantar las manos, ¿sí? Porque dice el texto, y las manos de Moisés se cansaban. ¿Qué significa eso? Que los seres humanos somos débiles y en medio de las luchas y de las batallas somos más propensos a desmayar. Por eso es importante y necesaria la ayuda de buenos amigos. Tú sabes ser buen amigo, intercedes por tus hermanos, intercedes en sus pruebas, intercedes por tus pastores, intercedes por tus hermanos servidores. Entonces tú eres un buen amigo.
Te enteras de que hay una lucha espiritual en medio de la congregación, porque por allá ya se levantó una situación de enfermedad, porque por acá ya hubo tropiezos, ya hubo pecados, ya hubo quienes se están rebelando contra el pastor y ya hubo por acá, y te pones a orar e a interceder por ellos, o le entras al merequetengue. ¿Eres buen amigo? Aarón y Hur fueron buenos amigos. La Escritura nos enseña a nosotros sobrellevad las cargas unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo, la ley del amor. Necesitamos ser buenos amigos. ¿Ves que tu hermano está en debilidad y en tropiezo? Hay que orar por él, hay que doblar las rodillas e interceder y pedirle a Dios que ponga en ti el espíritu de oración, la intercesión por esa necesidad. Si tú no tienes ganas, porque la carne jamás va a tener ganas de orar. Esa va a tener ganas de dormir, de comer, de todo lo placentero, de tu reposet, de tu sillón, del Netflix, de todo eso va a tener ganas la carne y te va a decir, estás cansado, te lo mereces. Duerme, descansa, ¿sí? Pero el Espíritu sabe que hay una necesidad congregacional, ¿sí? Medio grupo de servidores ya no quiere servir. Un ejemplo, ¿no? Uy, no, es que seguramente el hermano Jorge, ya ven cómo es, y yo ven también el pastor, y nadie quiere a los hermanos, qué bueno que ya no van a servir. No, hay luchas, hay un enemigo que no quiere ver prosperar nuestras vidas, y un buen amigo dobla sus rodillas y empieza a orar. Pues seguramente el hermano Jorge está orando, ¿o no? ¿Sí o no, George? ¿Sí está despierto? Sí, está despierto. Entonces, ¿qué hizo Aarón y Hur, hermanos? ¿Sí? Mire, primero tomaron una piedra y lo pusieron ahí a Moisés. O sea, acondicionaron un buen lugar para su líder. Pensaron en su líder y en la necesidad en cuanto a la responsabilidad y el peso que él tenía para poder llevar al pueblo a la victoria. No solamente pensaron en ellos mismos. Un mal amigo o un falso amigo hubiera dicho, este es el momento, este es mi momento, que destruyan a los israelitas, que caiga Moisés y yo me entrono. Esos son los falsos, ¿verdad? Pero alguien que sabe reconocer la amistad, ayuda, ¿sí? Bueno, algunos pensarán, Aarón era hermano de Moisés, pastor, pues no le quedaba otra, ¿no? Pero Hur, ¿quién era Hur? Hur era un líder de Israel. En Éxodo 24, versículo 14, es referido que él se quedó a cargo con Aarón delante del pueblo mientras Moisés subía a la presencia de Dios a recibir la ley. Entonces Hur era identificado como un líder. Era un hombre de confianza, era un hombre de autoridad en medio del pueblo y supo ser amigo, porque vio la necesidad. La tradición judía lo identifica como ellos enseñan que él pudo haber sido, aunque no están 100% seguros, pero él piensan que él pudo haber sido esposo de Miriam, la hermana de Moisés. O sea, eran ahí cuñaditos, ¿no? Y ahí había una situación de relación familiar, aunque no está 100% confirmado, pero buscan identificarlo como un hombre ligado a la obra de Dios y al liderazgo espiritual. Por eso estaba junto a Moisés, ¿sí? Ahora, un buen amigo nunca se va a poner celoso de otro, ¿sí? Conságrate a Dios, busca el propósito de Dios y deja que Dios te use. Si Él te coloca junto a una autoridad para servir a Dios, respóndele en la responsabilidad que Él te ha dado y tus demás amigos se alegrarán contigo y sabrán que pues, Dios quiere usar tu vida para otros propósitos y te ayudarán. Un mal amigo es el que luego empieza ahí con malos pensamientos, con malas acciones. Ya ni se la repito, porque ya la saben, porque le gana su envidia, su egoísmo, pero ellos no muestran eso. Ellos mostraron apoyo y mostraron ese anhelo de apoyar a Moisés en oración, fortaleciéndolo en medio de esa debilidad y de esa lucha, porque era una lucha incesante,
Ya les dije que el contexto de cómo era el pueblo israelita y cómo eran los amalecitas. Entonces, ¿qué hacían? Dice, así hubo en sus manos firmeza. ¿Por qué? Porque Hur y Aarón colocaron a Moisés en un lugar adecuado, y Aarón y Hur sostenían las manos, el uno de un lado y el otro del otro. O sea, un liderazgo dentro de la iglesia de Dios siempre va a necesitar buenas ayudas, hermanos. Siempre. Y nosotros debemos anhelar ser buenas ayudas dentro de nuestra iglesia. ¿Cuántos quieren ser buenos amigos y buenas ayudas? Entonces estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, aprendemos aquí el valor de los amigos, ¿sí? Ellos no dejaron a Moisés solo, ni lo dejaron caer en medio de esas dificultades, sino que sostuvieron sus manos para que la oración no se interrumpiera y él continuara, ¿verdad? Porque el ministerio de un liderazgo dentro de la iglesia es la palabra y la oración, más que cualquier otra cosa, ¿sí? Y un buen amigo. Hay iglesias donde es triste, yo visito iglesias, ¿no? Y a veces es triste ver cómo el pastor es el que se tiene que encargar de todo, ¿sí? Que él abra, que él cierre. Pues que él es el siervo de todos, ¿no dijo Jesús? El que quiera ser grande entre ustedes, sírvale a todos. Que él barra, que él limpie, que él organice, que él pinte, que él arregle. Porque nosotros tenemos muchas cosas que hacer en nuestra vida. Y por eso él es el pastor, para eso le pagan. O él me va a pagar para que yo lo haga. Y lo dejan solo. Yo le pregunto, ¿esa iglesia sabe ser buen amigo de su liderazgo? Nosotros somos llamados a la predicación y a la oración. Entonces, cuando se interponen otras cosas y nosotros descuidamos la palabra y la oración, puede venir la ruina, ¿eh? Apréndanlo bien. Entonces, cuando ustedes vean hermanos que nos ayudan, que ayudan a mi esposa, que nos ayudan en los ministerios, sepan que Dios los ha puesto para ayudar y la obra sea bendecida. Amén. Porque necesitamos la ayuda y nosotros centrarnos en lo que Dios nos ha encomendado. Por eso una iglesia debe sostener a sus pastores, porque un pastor es consagrado para servir a la iglesia, enseñarla, orar por ellos e interceder y estar dispuesto en cualquier necesidad espiritual que la iglesia tenga. Y la iglesia lo debe entender muy bien y debe propiciar un espacio adecuado para su líder, su pastor, en la congregación, para que él pueda encargarse del peso y la encomienda que Dios le ha dado y no tenga que estarse ocupando de otras cosas. Eso también es ser buen amigo. Porque cuando nos importa la vida del pastor, o realmente nos importa el pastor para estarlo criticando, para estarlo juzgando, para ver qué come, para ver qué viste, para ver qué hace su esposa, y nosotros ni siquiera nos interesamos por propiciar un ambiente apropiado para que él desempeñe su ministerio, pero sí juzgamos lo que tiene, sí juzgamos la decisión que hizo, no estamos siendo buenos amigos. Y yo se los digo con toda libertad porque pues yo todavía tengo la fuerza y la gracia y la bendición de Dios de sostener a mi familia y de trabajar. Pero ¿qué va a pasar el día que no lo haga o que Dios me haga un llamado de entregarme lleno? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a andarme preocupando porque no tengo para comer? ¿Porque no me puedo vestir bien? ¿Porque no hay dinero para pagar la renta? ¿Porque no se puede pagar los servicios? ¿Porque la iglesia no sabe ser agradecida con Dios? ¿Va a pasar eso, hermanos? No debiera. Esos son principios que debemos atesorarlos y vivirlos. Ellos procuraron el lugar apropiado para que Moisés continuara orando y el favor de Dios se manifestara sobre el pueblo, y el pueblo venció. Y nosotros debemos vencer hasta encontrarnos con Cristo o hasta que Cristo regrese, porque ese es nuestro trabajo pastoral y hacia donde nosotros caminamos. Pues yo como ser humano y como pastor a veces sí pienso esas cosas, porque el trabajo es pesado, Yo trabajo en la Ciudad de México, los traslados, los viajes, ir, venir, mis hijos, mi esposa, la escuela, etcétera, etcétera, el ministerio, el cambio, todas las cosas, la oración, la formación, la exhortación, el consejo, la atención, los compromisos, los convivios, las congresas, las visitas y todo eso.
Y digo, ¿y el día que deje de trabajar? Si ahorita estamos orando para pagar la renta, ¿va? Cuando muchos de nosotros tenemos la bendición de Dios en nuestros hogares, porque Dios es fiel. Y bueno, ustedes saben lo que se hace con las ofrendas y los diezmos. Yo tengo esa libertad de decírselos porque yo también ofrendo y también diezmo. Y también recibo las bendiciones de Dios porque Él escucha mi oración. Y me da cosas que a veces ni se las pido, pero Él sabe que las necesito. Él sí es mi amigo. Porque Él sí sabe lo que necesito. Y siempre está ahí. Bueno, Él quiere que entre nosotros sepamos amarnos de esa forma. ¿Sí? Como Aarón, como Ur, que no lo dejaron caer. Y su ayuda fue de mucha bendición para el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, debemos aprender a ser buenos amigos, hermanos. Construir buenas relaciones de amistad, reflexionando todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Aprendimos? ¿Sí? Bueno, nos faltó un principio y los beneficios de la amistad que ya les dije que vienen más. Porque también hay beneficios que trae a nuestra vida tener buenas relaciones de amigos. Y le digo una cosa, yo sé que esto viene de parte de Dios porque yo sé que nosotros a veces anhelamos tener un amigo, pero tener buenos amigos. ¿O usted no? Y a veces decimos, Señor, yo quiero tener un buen amigo, ¿verdad? Donde vivir, disfrutar, tener la confianza, salir. Bueno, pues Él quiere que lo hagamos entre nosotros porque aquí estamos. Y eso también se ora, ¿eh? Hace unos años oraba por un buen amigo, en lo natural, y Dios me lo dio. Es un consiervo mío, pastor, que amo mucho. Porque Dios quiere bendecirnos a través de gente que nos bendiga. Y esa gente está entre nosotros. Esa es la buena noticia, porque los buenos amigos sí existen. Seamos buenos amigos. Eso es lo que Dios quiere. Amén, hermanos. Vamos a orar, por favor. ¿Estamos aprendiendo? Cierre sus ojos. Y oremos juntos. Pensemos un momento en la palabra, en lo que Dios nos ha enseñado. Quizás pienses en personas que han pasado en tu vida, que Dios ha puesto para tener una buena relación, y quizás por tus debilidades o tu falta de sabiduría no has sabido apreciarlo, valorarlo. Quizás en algún momento te exhortaron, te corrigieron y no lo hicieron como tú pensabas, lo hicieron como Dios los guió, y eso te afectó, te heriste, te dolió, y terminaste teniendo malas acciones con ellos y hoy ya no están cerca de ti. Los recuerdas. Pídele perdón a Dios y pídele que bendiga sus vidas. Reconoce que te faltó sabiduría para entender, saber valorar las buenas amistades, saber apreciar el amor y el cariño sincero y transparente. O quizás exigiste mucho, demandaste mucho y no supiste ser un buen amigo, y eso también trajo situaciones. Dile
Dile: Señor, perdóname. Sé que lo has hecho, por eso tu palabra hoy viene a limpiar mi corazón. Porque tú quieres un corazón limpio, Señor. Tu palabra dice que el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo alegra al hombre. Y tú nos dices: no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, en el tiempo de aflicción. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y aprendamos a ser buenos amigos. Padre, gracias porque nos instruyes. Concédenos la gracia necesaria, el amor suficiente, invada nuestro corazón esta mañana, esta tarde, para ser buenos amigos. Si tú anhelas un amigo aparte de Jesús, o aún ni has apreciado la amistad de Jesús, que vela por ti, cuida por ti, dile: me he olvidado de ti, mi amigo fiel, y hoy me llamas nuevamente a estar cerca de tu corazón, y aquí estoy. Dile: para poder ser un buen amigo, primero tengo que tenerte a ti como mi mejor amigo, pues tú eres santo, puro, y tu santidad me santifica, y tu presencia me hace sabio, y tu amor llena mi corazón para yo poder ser un buen amigo, que es honesto, transparente, que no aparenta, que no engaña, que sabe cuidar el consejo para ayudar a quien está en el error, que ama y cuida la unidad de tu iglesia, que ama y cuida la unidad de la familia por su honradez, que sabe estar en el momento de aflicción, que ora, que apoya, que cuida, que ve por las necesidades de otro. Queremos ser esos amigos, Señor, amarnos, respetarnos, y queremos ser mejores cristianos, discípulos tuyos, y también ayudar a nuestro liderazgo en esta iglesia. Orar e interceder con ellos por tu iglesia, por nuestros hermanos y sus necesidades. Ayudarlos intercediendo porque tú les des gracia, bendición y sabiduría. Los guardes de toda obra perversa del enemigo que se levanta contra tu voluntad y contra tu palabra predicada en este lugar. Pensar en ellos y en sus necesidades, siendo fieles, Señor. Queremos manifestar tu amor y ser buenos amigos, construir buenas relaciones que nos ayuden a ser mejores cristianos y mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a manifestar el corazón y la humildad de Moisés, la docilidad de David, la obediencia, el corazón de arrepentimiento ante el pecado como David, y ser como Aarón y como Hur, que pensaron en la necesidad, el cansancio, la debilidad de su líder Moisés, y fueron sensibles a ti y supieron ser amigos, y a través de esa buena amistad tu iglesia, tu pueblo, Señor, se ha bendecido y ayudado. Ese es nuestro único anhelo, y te lo pedimos esta tarde porque sabemos que nos escuchas. Concédenos esa gracia y ese amor,
Y si tú también quieres un amigo o una amiga, pídeselo al Señor. Pídeselo. Si muchas veces has dicho, Señor, yo no tengo amigos, yo estoy solo en mi casa, yo salgo de mi trabajo y no tengo otra cosa que hacer, en mi trabajo no son buenos amigos, y en mi casa siempre estoy sola, siempre estoy solo, pídele al Señor una amistad. Y Él guiará tus caminos. Y cuando la ponga frente a ti, apréciala y aprende a ser un buen amigo y una buena amiga, porque esa es la voluntad de Dios. Gracias por nuestros amigos, Señor. Bendícelos, cuídalos y sigue llenando su corazón de tu presencia y tu palabra para que nos edifiquen y nos bendigan como hasta el día de hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Hicimos todos amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra esta tarde. Gracias, Dios. Amén.